Bueno, pasan 20 minutos de las 9 de la mañana. Momento ahora de cambiar de tema. Hay un elevado índice de conflictividad. La agenda informativa se vio marcada en las últimas semanas por los conflictos de la pesca, del sector lácteo. Vamos a recibir en esta jornada el exministro de Trabajo y Seguridad Social y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, para conversar de este y otros temas. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo está? Bienvenido. Encantado de estar por acá. ¿Cómo ve al gobierno intermediando y como negociador en todos estos conflictos que le mencioné? Bueno, los resultados están mostrando que hay dificultades para lograr lo que en cualquier gobierno uno busca, que es que los niveles de conflictividad se manejen y se resuelvan. O sea, conflictos siempre hay en cualquier sociedad. El tema es la capacidad de resolver esos conflictos. Y en ese sentido, el papel del gobierno es importante. En Uruguay tenemos una larga tradición. Yo creo que uno de los problemas que tiene este gobierno es que tiene una imagen en el Ministerio de Trabajo muy identificada con una de las partes. Y eso, a la hora de cumplir el rol de mediador, no es bueno. Yo creo que, a ver, cuando tú pensás en el Ministerio de Trabajo, pensás en un articulador, negociador. Para eso, una cualidad indispensable es la ecuanimidad. Entonces, la identificación con una de las partes, es notorio todo el equipo del Ministerio de Trabajo en todos los cargos jerárquicos, tienen vinculación con los sindicatos. Pero Juan Castillo es un hombre también negociador. Sí, sí, sin duda, ¿no? Además, lo conozco, siempre es una persona de diálogo, pero quizás también eso se contrabalancea con el hecho de que al estar muy identificado con una de las partes, y todo su equipo, repito, eso lo hace que, por un lado, tenga que cuidar que no se sienta que eso es así, pero por otro lado también tironea la barra que de alguna manera estaba más vinculada. Entonces al final queda como neutralizado. Dice que el pasado sindical del ministro lo condiciona en su trabajo. Yo creo que la imagen, más allá de todas sus actitudes y sus aptitudes, yo creo que cuando tú elegís quién va a negociar en el Ministerio de Trabajo, lo mejor es que sea ecuánime y que de alguna manera haya sensación, imagen, más allá de cómo actúes después. Pero, por ejemplo, en el conflicto de la pesca, yo lo que he notado es que del Ministerio de Trabajo lo que hubo siempre fue decirle a los empleadores, señores, hagan caso a lo que está pidiendo el sindicato. O sea, han abogado a favor de incorporar un tripulante más, que no estaba acordado en el convenio vigente, y eso obviamente llevó a que al final los empleadores rompieran el diálogo y tomaran decisiones que a mí me parece que eran correctas, que había que tomarlas, porque en definitiva el conflicto está acompañado además de una presión sobre los trabajadores de parte del sindicato que es histórica. Yo lo conocí en el momento que fui ministro, que en definitiva quiebra una regla básica del derecho al trabajo, que es, así como hay el derecho a la sindicalización, por cierto, a la libertad sindical y que no pueda haber discriminación por pertenecer a un sindicato, también hay un derecho al trabajo para el trabajador que no quiere sindicalizarse. Y en la pesca eso no existía. Es decir, para subirte al barco tenías que estar sindicalizado, porque el SUNMA tenía una suerte de derecho de ejercicio del derecho de admisión, y eso no está bien. Eso es también violatorio de las normas laborales. Y bueno, ese es un ejemplo en donde esa capacidad de mediación quedó muy desvirtuada, ¿no? Doctor, ¿cómo vio el cambio en el régimen de certificaciones médicas en el sector público? Esto que se acordó a nivel de ejecutivo con el gremio, pero que tiene que estar refrendado por el Palacio, por el Legislativo, porque va en el presupuesto. Sí. ¿Cómo lo vio y qué va a hacer el Partido Independiente en el Parlamento? A ver, bueno, eso tendremos que conversarlo, todavía no lo hemos conversado. Pero a mí lo que me llama la atención es que COFE había presentado una queja ante la OIT, sí, por esta ley, esta norma de las certificaciones médicas del sector público, y termina acordando con un cambio de 3 días. ¿Sí? O sea, tan grave no era la propuesta nuestra, porque nosotros estábamos hablando de 9 días que no se descuentan
y terminan firmando por 12. Entonces, bueno, se ve que según con quien hablen, la vara se mide de manera distinta, porque yo no noto una gran diferencia. A ver, habían presentado una queja ante la OIT, y quiero aclarar, porque COFE dijo como que la OIT les había recogido la queja. En realidad, la OIT lo que hizo fue recibir el reclamo y decir lo que dice siempre ante cualquier queja, que siéntense a conversar. Y de hecho, con la administración anterior ya se estaba empezando a conversar, se continúa ahora, y el cambio es mínimo. Sí hay un cambio importante en el tipo de enfermedades que pueden quedar amparadas. Ahí se abre una puerta que hay que ver cómo después se maneja en la práctica. ¿Por qué? Y porque todo lo que tiene que ver con enfermedades psiquiátricas, de salud mental, puede abrir una ventana que después hay que saber manejar, porque la justificación de las certificaciones médicas por salud mental hay que arbitrarlas con cuidado. Pero yo creo que lo que está más atrás y lo más importante es construir un baremo, que el BPS estaba trabajando en eso, un baremo único para establecer los márgenes de las certificaciones según las patologías, de manera tal de que no haya un abuso del uso de las certificaciones. Parece algo de perogrullo eso. Sí. ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, nosotros sobre el final del periodo estábamos trabajando en el BPS, no sé ahora en qué está eso, pero la idea era lograr un criterio lo más único posible. Después el médico tiene, por supuesto, su autoridad profesional para tomar las decisiones que correspondan y nadie le va a enmendar la plana. Pero el riesgo de que se afloje en materia de certificaciones existe, y un baremo único es el criterio mejor, más allá de que después las patologías tienen singularidades, ¿no es verdad? Porque no es lo mismo en una persona que en otra, etcétera, etcétera. Pero achicar lo más posible lo que podría ser la discrecionalidad en el uso de la certificación. Mieres, lo llevo a otro tema, pautas salariales del Poder Ejecutivo en el marco del Consejo de Salarios. De estas 3 franjas planteadas, ¿hay alguna que no va a lograr un aumento significativo? Bueno, a ver, lo primero que a mí me gustaría decir es que a mí me sorprendió mucho que, a diferencia de todas las rondas anteriores, tanto del gobierno anterior como de gobiernos del Frente, en oportunidades anteriores, siempre tomaban en cuenta la realidad de los sectores de actividad. Esta pauta no toma en cuenta la diferencia de realidades de los sectores de actividad, y el único criterio diferenciador es niveles de remuneración. Y en función de eso se establecen 3 franjas. Y yo digo, por ejemplo, la franja de más abajo, que es el 30% de los trabajadores, alrededor de unos 220.000 trabajadores, es donde se da la pauta más alta. Hay que pensar que en el primer año el aumento para los que tienen menos de 39.000 pesos mensuales es de 6,6 contra una inflación esperada de 4,5, o sea que estamos hablando de 2 puntos por arriba de crecimiento del salario real, y casi otro tanto en el segundo año. Y cuando tú mirás qué sectores componen ese grupo del 30%, una parte importante son los trabajadores del sector comercio. Y el sector comercio está muy afectado hoy por Temu, todos lo sabemos, y el IVA que se le agregue no va a mover la aguja, porque las diferencias están mucho más arriba del 22%. Entonces están cayendo las ventas, y si la pauta salarial para el sector comercio es de un incremento del salario real, cuando la gran mayoría del comercio es comercio chico, mediano, las grandes superficies son pocas unidades productivas en relación al conjunto, entonces ahí tenés un problema. Vamos a ver cómo lo manejan en la negociación, pero está claro que el 48% de los empleados de comercio caen en la franja de abajo. O sea, tendrían que recibir, si la pauta del gobierno se exige, se tiene en cuenta, un incremento de 2 puntos por encima de la inflación. Y eso al comerciante, cuando le está bajando las ventas, porque tiene en la frontera con Brasil problema de competitividad, con Argentina
todo indica que vamos a tener otra vez problemas de competitividad por la crisis que está empezando ¿Y a las medidas que emerger. anunció el gobierno cree que no van a ser suficientes? Yo creo que van en la buena dirección. Yo creo que fueron decisiones correctas. No son suficientes, sin duda. Cuando vos tenés una diferencia tan marcada, bueno, arrimás un poco, pero si además le exigís un incremento en los costos laborales por esta pauta que va... Yo entiendo, a ver, es fácil decir, yo quiero que los de más abajo crezcan. Está bien, eso es compartible, pero tenés que cruzarlo por sectores de actividad. Hay sectores de actividad que están en mejores condiciones y hay otros que no. Y esa variable quedó afuera de la pauta. Y Lo usted ahí mismo, advierte un posible riesgo. incidencia en el desempleo en el sector comercial. Exactamente, yo creo que aquí... Porque nosotros estamos en un momento... La Cámara de Comercio señala algo parecido. Y sí, es lógico, porque nosotros estamos en un momento muy parecido al 2015, 2014, 2015. O sea, tenemos el empleo alto, obviamente siempre es insuficiente, pero nosotros dejamos el país con 100.000 puestos de trabajo más que los que había en 2019. Y se le reclama la calidad de ese empleo, ¿no? Bueno, pero hay empleo, hay 100.000 trabajadores que obtienen, digamos, una remuneración. Por supuesto que en materia de calidad vos decís, seguimos teniendo el problema de los 25.000 pesistas, bajó en el 24 con respecto al 23, pero sigue siendo más alto que en el 19. Y después tenés un nivel de salario real que está por arriba de 2019, 2,5 puntos. Y va a seguir creciendo porque la inflación sigue una trayectoria constante. Y por lo tanto es más posible que crezca. Entonces, cuando vos tenés una situación de ese tipo, si tú no mejorás la productividad, que es la palabra ausente de la pauta, no hay nada de planteo vinculado con la mejora de productividad, y yo creo que ese es un componente en la negociación colectiva necesario. Si vos no incorporás una mejora de productividad, a la corta, más que a la larga, se ajusta o por empleo o por salario. O sea, el mercado se ajusta por caída de puestos de trabajo o por caída del salario. Como este gobierno va en la línea de seguir aumentando el salario real, entonces el problema que vamos a tener muy a la brevedad es una caída del empleo. Ese es y el problema es que la caída del empleo pega en los trabajadores más débiles, los que tienen menos voz, No ve los que no están organizados. ¿No ve tampoco la posibilidad de una inversión de gran porte que pueda de alguna manera equilibrar eso? Ese es el problema. Además, vos mirás para adelante y bueno, está la posibilidad de hidrógeno verde, pero mientras madura y todo eso, tenés 3 años por delante. Lamentablemente yo creo que por un gran error de este gobierno se canceló el proyecto de Arasatí, que era también una posibilidad, no del mismo porte que las que tuvimos en años anteriores, desde Botnia, allá por el 2005, pasando por Montes del Plata y después UPM2 y el tren. Buah, todas esas cosas no traccionan la economía. Tenemos una perspectiva de crecimiento bajo para los próximos años. Mieres, se viene una discusión muy fermentada en el Parlamento, que es la del presupuesto. ¿Cómo debería, entiende usted, como líder del Partido Independiente, encarar la oposición esta discusión? Porque hasta ahora da la sensación que la conducta de la oposición ante el gobierno de Orsi ha sido como a las bandadas, ¿no? Han salido como disparados, han marcado sus perfiles. ¿Cómo está viendo la actitud política de la oposición y cómo se encara la discusión presupuestaria? Estamos a la espera, hay que ver qué es lo que se propone. No sé, nosotros antes de tener el texto y analizarlo con cuidado, tenemos que estudiarlo. Me llamó la atención, no leí el artículo, pero titular de hoy del subsecretario de Economía, Martín Valcorba, diciendo que no van a poder cumplir con los objetivos que presentaron en la campaña electoral. Lo dijo el día del comité de base el 25 de agosto. Bueno, a mí me parece, la verdad, muy poco ético que el Frente Amplio, a fines del año pasado, para ganar el voto, haya propuesto una serie de mejoras que seguramente lo ayudaron a juntar votos y resulta que unos meses después no hay guita. No se puede. Ellos dicen que las cuentas que dejó el gobierno de coalición no son las mejores y que el panorama que se había pintado no es el que después encontraron. No, a ver,
ponele que haya habido alguna diferencia, pero estamos hablando de que los cambios que proponía el Frente Amplio implicaban 5 o 6 puntos del PIB, según lo que leí. Declaraciones de Valcorba. Bueno, 5 o 6 puntos del PIB en ningún escenario era viable. Y sin embargo, se usó en la materia, en la campaña. ¿El Frente prometió algo que no sabía que no iba a cumplir? Y bueno, esa es la sensación que uno tiene a confesión de parte de relevo de prueba, digamos. Es el subsecretario que además integraba el equipo económico durante toda la campaña electoral del Frente Amplio, en primera línea, Martín Valcorba. Y si se plantearon 5 puntos del PIB, sabían que no lo podían cumplir, ¿no? Esa es la verdad. ¿Van a trabajar en coalición para este análisis? Yo creo que es necesario. A ver, yo creo que la coalición es una realidad, que por supuesto tiene que estar fundada con algún rebelde, en acuerdos. Con algún rebelde. Bueno, Cabildo Abierto está como... Yo no estaba pensando en Cabildo Abierto, que ellos mismos han dicho que con el diario del lunes no hubieran estado en el gobierno. O sea, no son más parte de la coalición. Yo creo que ellos mismos están como actuando fuera. Y Manini ha dicho muchas veces que la coalición funcionaba para el gobierno, pero no para las instancias de oposición. Entonces, hablando de la coalición entendida por Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente... Para usted es esa la coalición. Hoy, de hecho, está funcionando así. Después veremos. La historia tiene muchas vueltas. ¿Me parece mejor el Partido Independiente eso? Porque ustedes tuvieron mucho ringui-rasca con Cabildo. Bueno, tenemos diferencias grandes con Cabildo. ¿Se siente más cómodo sin Cabildo en la coalición? Si me preguntás desde el Partido Independiente, seguramente. Nos parece que hay más sintonía, es más fácil construir una sintonía para adelante entre estos tres partidos, porque al fin y al cabo la coalición tiene sentido, eso sí, si tenés un proyecto común y una idea de qué hacer con el país en líneas generales. Después cada uno tiene sus matices y sus diferencias que son legítimas, pero tenés que tener una idea más Y la idea general. es 2029, porque ya la calle Pou parece que está... Ya es candidato y una de las ideas que sostiene es poderse presentar como coalición. ¿Usted entiende que es la mejor manera de competir por un próximo gobierno? Yo creo que la posibilidad de un lema único, sin que ello implique perder identidades, me parece que esto es muy importante, porque es un poco como el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene un lema común, es técnicamente un partido, pero el MPP es el MPP, el Partido Comunista es el Partido Comunista, el sereñismo es el sereñismo, y el Partido Socialista es el Partido Socialista, y me estoy olvidando de algunos más. Hay varias identidades que tienen sus propias referencias, su historia, sus fechas, etc. Lo mismo, pienso yo, ocurre en el caso de un lema de coalición republicana. Es decir, cada uno de los partidos tiene que mantener su identidad porque es parte de su historia, porque es parte de su razón de ser, y acordar para votar juntos es un camino que me parece que hay que estudiar con seriedad. Trabajando juntos tanto siendo gobierno como siendo oposición, en ese sentido entiende que de alguna manera la coalición tiene que generar cierta legitimidad ante la opinión pública y actuar en conjunto siendo también oposición. Es verdad. ¿Es así? Sí. De hecho, en estas horas, hace un par de días, 3 días, se anunció que a nivel parlamentario la idea es coordinar. De hecho, ya estaba coordinando, pero ahora cuando entra el presupuesto, particularmente relevante, coordinar el accionar parlamentario. Después yo creo que también hay que plantearse la coordinación política, estratégica ¿Se siente cómodo, y programática, ¿no? ¿Se siente cómodo su partido con un nivel discursivo, por ejemplo, como el de Da Silva? Bueno, Ustedes tienen otro talante. Sin duda que tenemos otro talante, obviamente respetamos actitudes y posiciones de otros, pero sin duda que nosotros tenemos una forma de comunicar y de expresar posiciones, incluso tenemos diferencias en algunas posiciones, está claro, sí. Pero, por ejemplo, si tomás el caso de colonización más allá del tono, estamos de acuerdo en que te diría más, nosotros tenemos una crítica más de fondo sobre el tema de María Dolores, de la estancia. Primero nos indigna, la verdad lo digo, que se gasten $32 millones en comprar una estancia para colonización
después de haber anunciado que la prioridad número 1 era la pobreza infantil. Bueno, pero no dice que es una inversión, no un gasto, ¿no? A ver, 32 millones de dólares, ponelos en los 20.000 hogares que tienen a los niños en situación de pobreza y hacen una diferencia. Entonces, no entendemos eso. Pero además, con respecto a colonización, nosotros levantamos desde el periodo pasado, incluso se lo planteamos al Ministerio de Ganadería de la coalición, que había que evaluar qué pasa con la política de colonización, cuál es el resultado, porque se ha invertido mucho en la política de colonización. Y la impresión que tienen nuestros técnicos del sector agropecuario, que son un montón y son muy buenos, es que no está funcionando bien. Y que por lo tanto seguir invirtiendo allí no tiene el resultado que por lo menos evaluemos la política. Es tiempo, hace muchos años que está colonización, ya es tiempo de revisar, ¿no? Bien. Pablo Mieres, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. Encantado, un gusto. Gracias.